Bienvenidos al canal del Congreso. Estamos a través de nuestra señal 45.2 y de todas nuestras plataformas digitales que se encuentran disponibles para usted. Soy Jimena Cardona, desde el Senado de la República, para traer a ustedes la presentación del libro El EZLN en el Congreso de la Unión de la senadora Beatriz Paredes Rangel. Damos inicio a este evento. Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Asimismo, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el arquitecto Jaime Martínez Veloz. Saludamos la presencia del maestro Rodrigo Ávila Barreiro, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez y también autor del prólogo del libro que hoy se presenta. Y queremos saludar la presencia del senador Mario Zamora. Bienvenido. También nos acompaña el diputado federal Roberto Valenzuela Corral. Bienvenido. Por supuesto, saludar la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación. Muchas gracias a quienes nos ven a través de nuestras distintas plataformas y a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. A continuación, para moderar esta presentación, cedo el uso de la voz al maestro Rodrigo Ávila Barreiro. Muchas gracias y antes que nada saludar también la presencia del senador Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, senador, por acompañarnos el día de hoy. A nombre del senador Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente del Instituto Belisario Domínguez, les doy la más cordial bienvenida, agradeciendo nuevamente que nos acompañen. Saludamos también a quienes nos siguen por la señal del canal del Congreso, en teleabierta, por redes sociales, por los medios del Instituto Belisario Domínguez. Hoy tenemos cita para presentar un libro que sin duda será icónico con el paso del tiempo, como ya comentaban aquí en el Presidium. Un libro editado por el IBD y de la autoría de la senadora Beatriz Paredes Rangel, este libro que es el EZLN en el Congreso de la Unión. No voy a decir más porque sé que aquí quienes nos acompañan en el Presidium tienen mucho al respecto para plantear, para compartir en sus reflexiones. Así que sin más, le doy la palabra a una mujer que no necesita presentación, la senadora Beatriz Paredes, presidenta de la Comisión de América Latina y el Caribe. Gracias, senadora, por la confianza en el IBD para trabajar juntos. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Quiero agradecer de manera muy especial el que en la presentación de este libro participe el senador Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, no solo por su rango como presidente de la comisión más importante de este órgano legislativo, sino por el hecho de que es senador electo por el estado de Chiapas. Muchas gracias, señor senador, y por el conocimiento que sin duda tiene de la materia jurídica, del rol parlamentario y su entidad federativa, y saludar particularmente al arquitecto Jaime Martínez Veloz. Jaime es un protagonista de la historia reciente de México, de la historia contemporánea, particularmente de la historia que dio pauta a que pudiese encontrar un cauce de negociación la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y para mí es un honor que Jaime nos haga la distinción de participar en esta presentación. Muchas gracias, Jaime. Saludo de manera muy especial a mis colegas, al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias, Héctor. Al senador Mario Zamora. Muchas gracias, Mario. Quiero saludar a otra persona que estuvo muy involucrada en estos temas, mi querido amigo Marco Antonio Michel Díaz. Muchas gracias, Marco, por estar entre nosotros. Saludo a todos. Señor diputado, muchas gracias por encontrarse aquí.
estimados amigos que participan presencialmente en esta reunión y a quienes siguen este evento a través del canal del Congreso. Le pido al secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, al doctor Rodrigo Ávila, tenga la gentileza de saludar al senador Miguel Osorio Chong, presidente del IBD, y expresarle nuestro reconocimiento por el respaldo para que se pudiera editar en esta espléndida edición, moderna edición, este libro, el EZLN en el Congreso de la Unión, de la cual yo soy no autora, sino más bien compiladora, más bien con la idea, con la imaginación para generar un formato que compilara un hecho que estimo de relevancia para el Congreso de la Unión. Quiero decirles que, como lo señalo en la presentación del libro, hice una muy breve presentación. Este no es un libro sobre el EZLN. Mucho se ha escrito, y bien escrito, sobre el movimiento zapatista, y existe gran trabajo historiográfico del mismo, como para pretender que esta modesta aportación se equipare. No es esa la pretensión de este libro. Este es un libro sobre el poder legislativo, específicamente sobre la Cámara de Diputados en la legislatura que tuve la oportunidad de coordinar la bancada mayoritaria y de presidir tanto la Junta de Coordinación Política como la mesa directiva. Esta legislatura, que tuvo una relación dialéctica entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la propia Cámara de Diputados, que devino, afortunadamente para la democracia mexicana, en la presencia del EZLN en la tribuna del Honorable Congreso de la Unión. Y el propósito de este libro, además de registrar ese momento, que desde mi perspectiva fue un momento histórico en la vida del Congreso mexicano, estoy convencida de ello y por eso estimé que merecía un registro, es no solo que los estudiosos, los interesados en el tema indígena, los interesados en los mecanismos de democracia participativa, los interesados en el rol de la evolución del Congreso y de las formas de la democracia participativa articuladas con las formas de la democracia representativa, puedan darle seguimiento a cómo se van construyendo estos espacios, cómo se va encadenando la realidad social con la capacidad de las instituciones de transformarse, de evolucionar, y encontrarán aquí los interesados en esos temas, en primer lugar, lo que considero extraordinariamente valioso y que para mí fue muy conmovedor, los discursos de los indígenas, de las indígenas comandantes del EZLN en la más alta tribuna del país, como ellos mismos denominaron a su presencia en la Cámara de Diputados. Encontrarán los prolegómenos de los debates entre los grupos parlamentarios para que ese hecho fuese una realidad, y encontrarán también la legislación que se generó después de estos momentos tan trascendentes para la vida parlamentaria y para quienes nos interesamos en la cuestión indígena en México. Quiero decirles que para quienes fuimos legisladores en ese momento y para quienes acompañamos
la evolución del movimiento zapatista y su relación con el Estado mexicano, es fundamental destacar el papel del Congreso de la Unión, cuando menos en dos circunstancias relevantes. La primera, el rol del Senado de la República y de quienes formaron parte de la Comisión de Concordia y Pacificación cuando pudieron formular la Ley General de Concordia y de Pacificación. La Ley General de Concordia y Pacificación fue una aportación imaginativa, una alternativa desde un Congreso plural para que un alzamiento insurgente no deviniera en represión generalizada y para que no se generalizara la violencia en una región de nuestro país. El recurso de un instrumento legal original, creativo, construido con la concurrencia de todas las fuerzas políticas, en diálogo de algunas de estas fuerzas políticas con los propios insurgentes, fue fundamental. Y segundo, la culminación de la marcha zapatista con la presencia de los comandantes zapatistas en la Cámara de Diputados. Todo el proceso que fue el antecedente para que eso fuera una realidad está registrado en este volumen. Los textos de los discursos de la comandanta que habló a nombre de los zapatistas, los textos de otros dirigentes indígenas que se sumaron a esta participación y desde luego quienes en ese momento teníamos un papel en nuestros grupos parlamentarios, el diputado Felipe Calderón en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el diputado Martí Batres en el Grupo Parlamentario del PRD y su servidora en el Grupo Parlamentario del PRI. Quiero reconocer la absoluta colaboración de Jaime Martínez Veloz para que pudiéramos establecer contacto con los representantes del EZLN y poder procesar los mecanismos que nos permitieron llevar a cabo esta sesión de comisiones que, como les digo, me parece es una de las páginas luminosas de la Cámara de Diputados de nuestro país, y la madurez, el talento y la sabiduría del comandante Marcos, quien con enorme prudencia decidió la estrategia por parte del EZLN para participar en esa sesión sin ninguna estridencia ni ninguna provocación, sino respetando los márgenes de maniobra que eran estrechos, pero que había conseguido el Poder Legislativo mexicano. Yo espero que lean este libro, espero que sea un eslabón más de la cadena enorme, larguísima, del esfuerzo de los indígenas, de sus comunidades, de sus aliados, para que finalmente mejores condiciones en su relación con la sociedad en su conjunto, condiciones de verdadera libertad, de verdadera justicia y de verdadero desarrollo, sean los que imperen en el país y que imperen en sus comunidades. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias por su interés en estos temas. Muchas gracias a la senadora Beatriz Paredes por ese encuadre tan atinado de bienvenida. Nos va a dar mucho gusto escuchar su reflexión al final del evento después de haber tenido oportunidad de participar. Nuestro siguiente ponente, quien es el arquitecto Jaime Martínez Veloz, quienes ya estábamos en los 90, lo recordamos muy bien, muy presente, así fuera nosotros como estudiantes, como una figura muy comprometida con el proceso de diálogo y de paz. Y bueno, Jaime Martínez Veloz fue diputado federal en la 56 y 58 legislatura del Congreso de la Unión y diputado local en la 16ª legislatura del Congreso de Baja California. Fue en 4 ocasiones miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación en Chiapas,
2 como diputado federal en las legislaturas 56 y 58 y 2 como representante del gobierno de Chiapas ante esta comisión. Fue presidente de la COCOPA en la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, hoy hace 27 años. Eso es algo que hay que mencionar. Hoy se conmemora 27 años de la firma de los acuerdos de San Andrés. Y fue titular también de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y tiene usted la palabra, arquitecto. Muy buenas tardes, estimadas senadoras, senadores, compañeros, amigas y amigos que nos acompañan este día. Quiero decirle a Beatriz Paredes, mi amiga y hermana de la vida, que le agradezco muchísimo la invitación para comentar este libro y en este día que me parece muy significativo. Porque hace 27 años, después de un proceso complejo, intenso, pudimos, entre las distintas fuerzas del Estado mexicano, lograr firmar lo que conocemos como los acuerdos de San Andrés Larraínzar, en el primer tema de la agenda pactada por las partes en materia de derechos y cultura indígena. El hecho de que Beatriz haya aceptado que este día se presente este libro tan importante, me parece muy emblemático, muy significativo por todo lo que implica para la lucha de los pueblos indígenas. Logramos llegar a ese momento en 1996, 16 de febrero de 1996, después de un arduo y largo camino y sendero lleno de espinas que logramos caminar con la participación y la voluntad política de muchos actores del Estado mexicano. La crisis después de 1994, después del levantamiento armado, cuando nos incorporamos al Congreso de la Unión en septiembre de 1994, el Estado mexicano planteó una formulación para enfrentar un tema, un asunto complejo, pero que tenía que ser asumido a plenitud por todas las fuerzas políticas del Estado mexicano. Y se planteó la creación de una comisión paritaria. En ese momento había solamente 4 partidos representados en el Congreso de la Unión: PRI, PAN, PRD y Partido del Trabajo, para atender el asunto tan complejo que en ese momento había aparecido en Chiapas. La situación no fue sencilla, sin embargo, después de una serie de acercamientos entre el gobierno mexicano, donde una delegación donde estaba incorporada Beatriz Paredes como subsecretaria de Gobernación, tuvo la capacidad de tener un primer acercamiento con la comandancia zapatista. No fue sencillo, no fue fácil, pero en la medida en que avanzamos y logramos construir ciertos niveles de confianza, irrumpe en el escenario un hecho que fue impactante, estrujante, cuando el gobierno mexicano, el presidente de la República, emite órdenes de aprehensión en contra de la comunidad zapatista. Fue un momento crítico, fue un momento donde supimos que había distintas fuerzas al interior del Estado mexicano y que enfrentar a aquellos sectores que no veían en la construcción de la paz una salida al conflicto no iba a ser nada sencillo. Sin embargo, la voluntad política de la Secretaría de Gobernación, del Congreso de la Unión, nos permitió encontrar y reencauzar el diálogo por la vía de un instrumento que ya lo mencionó la senadora Beatriz Paredes, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas,
que suspendió las órdenes de aprehensión en tanto el diálogo estuviera funcionando. Hicimos una iniciativa que pusimos a consideración por la vía pública al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos nos mandaron decir públicamente que no estaban de acuerdo porque no contenía 4 aspectos significativos. Esos 4 aspectos, tal y cual ellos los plantearon, los incorporamos a la ley y la ley se aprobó por unanimidad en el Congreso de la Unión. Eso nos permitió reencauzar el diálogo y lograr que el 16 de febrero de 1996 logramos firmar los primeros acuerdos de paz en el primer tema acordado por el gobierno federal y el STLN en materia de derechos y cultura indígena. Quedaron otros temas pendientes con una agenda pactada entre las partes. Democracia y justicia, desarrollo social, el tema de la mujer, el tema de la reconciliación en Chiapas y el tema final del acuerdo de paz entre las partes. En paralelo, dentro del Congreso de la Unión, se avanzaba en lo que fue una reforma, me parece, de mayor consenso que ha habido en el país, la reforma electoral de 1996, que se logró acordar, construir, incluyendo con la participación de quien yo soy presidente de la República, que en aquel momento era presidente del PRD, y donde el PRI, a pesar de tener mayoría, diseñó un esquema incluyente donde todas las fuerzas fueron incluidas en la edición final de una reforma que le dio un piso para el impulso democrático a este país. Sin embargo, el tema en paralelo en Chiapas se contenía y no avanzaba. Vienen las elecciones del 2000, gana un partido diferente al partido que había gobernado tradicionalmente este país y se plantea la marcha zapatista hacia la Ciudad de México. Y esa marcha, por el cumplimiento de lo que habíamos firmado el 16 de febrero de 1996, tiene como un primer reclamo y demanda la presencia de la dirigencia o de una comisión de ellos en el Congreso de la Unión. Eso es lo que narra este libro. Es el contexto en el cual se produce la narración que yo hoy en estos días que me la estuve echando, pues naturalmente es conmovedora, es estrujante, pero parte de un hecho que me parece significativo. Se lograron construir los niveles de confianza adecuados para que esto se produjera. La votación no fue sencilla. En el Congreso de la Unión había elementos que discutían y que se debatían, en donde se afirmaba que legalmente la comandancia zapatista no podía estar, o alguien diferente a los diputados, a los legisladores, no podía estar en la Cámara de Diputados. Beatriz Paredes, presidenta en ese momento de la Cámara de Diputados, hizo una afirmación que todavía la tengo en mi memoria y yo creo que sigue vigente. Es decir, lo que se estaba discutiendo no era si legalmente podían o no los zapatistas hacer uso de la tribuna del Congreso de la Unión. Lo que se estaba discutiendo es si las leyes nuestras incorporaban a todos, incorporaban o no a todos y a todos los mexicanos. Fue una discusión, un debate intenso. Ya gobernaba Acción Nacional. Parte del PRI apoyaba el planteamiento que hacía Beatriz Paredes. Los zapatistas ya estaban en la Ciudad de México. La COCOPA, en ese momento ya habíamos hablado con la comandancia zapatista. Gente del PRI y del PAN, no todos los del PRI, pero sí una parte no asumía o no quería que los zapatistas hablaran. Otra parte del PRI sí quería. Y en ese toma y daca, pues naturalmente los zapatistas empezaron a tener definiciones públicas. Ellos se quedaron en el museo, en la Escuela de Antropología, lo fuimos a visitar y para evitar malos entendidos logramos
una reunión que me parece muy significativa, lo tengo que decir, Beatriz, una reunión muy significativa en la casa de Beatriz con la comandante zapatista. Esa reunión fue fundamental. Si habían ido a oír los zapatistas es porque habían tenido la confianza para poder platicar y esgrimir sus argumentos. La votación fue la votación que ganó para que los zapatistas pudieran hablar en el Congreso de la Unión, fue por 10 votos. Fue intensísima. Sin embargo, logramos por 10 votos que los zapatistas hablaran en el Congreso de la Unión. En la reunión que nosotros tuvimos con la Comandancia Zapatista como Comisión de Concordia y Pacificación, el propio subcomandante Marcos había planteado que ellos no se irían si no platicarían antes con nosotros. El hecho de que hablaran en el Congreso de la Unión había sido naturalmente un triunfo de una aspiración que ellos habían planteado. Aquí están en este libro las intervenciones de cada una de las comandantes y comandantes y de los diputados de las distintas fracciones parlamentarias. Desconocemos, y aquí está Marco Antonio Michel, que pertenecía a la Comisión de Concordia y Pacificación, desconocemos por qué después de que termina la intervención de los en la Cámara de Diputados de la Comandancia Zapatista, afuera del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, el comandante Marcos estaba planteando ya el regreso de ellos a Chiapas. Yo no sé eso qué tanto pesó para que no se lograra concretar en materia legislativa el total de los acuerdos que habíamos pactado en San Andrés Larraín. Fue un avance significativo. Pero yo lo que quiero destacar más que eso es que este hecho que está narrado por todos los actores en este libro me parece importantísimo y me parece que es un piso que nos permite retomar la iniciativa en un tema tan importante. Construir una nueva relación o una relación adecuada entre el Estado mexicano y sus pueblos originarios es un reclamo que sigue vigente. Y que lo hagamos el día de hoy con la presentación de este libro me parece importantísimo. Gracias, Beatriz, por refrescarnos la memoria. Gracias por meternos de nuevo al tema y por tener presente que este asunto es un asunto inconcluso, que naturalmente tiene que ser retomado por todos los actores de la vida política mexicana y que creo que indudablemente esta aportación es altamente significativa y será valorada por todos los pueblos indígenas de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Jaime Martínez Veloz por esa crónica, es información, fuente primaria, y qué bueno que todo esto se está transmitiendo y queda plasmado. Vamos a ver si en el Belisario hacemos una notita estratégica, algo que sintetice lo que aquí se ha dicho, para recuperarlo en un documento. Queremos también saludar la presencia de Arnulfo Urbiola, presidente municipal de Río Verde, San Luis Potosí. Gracias, alcalde, por acompañarnos el día de hoy. Y a continuación quiero dar la palabra al senador Eduardo Ramírez Aguilar, quien es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo y doctor en Ciencias Políticas, además de profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Destacar que fue el presidente municipal más joven de su municipio, Comitán de Domínguez, Chiapas, presidente del Congreso chapaneco, diputado federal, secretario general de Gobierno en su estado natal y actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, cargo que ha ocupado después de ser el presidente de este Senado de la República. Muchísimas gracias al senador Eduardo Ramírez por acompañarnos el día de hoy. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimado doctor Rodrigo Ávila. Saludo con mucho reconocimiento a una mujer muy destacada del país en el ámbito de la política, en el ámbito de la cultura y de su lucha permanente a favor de los pueblos originarios de México. Ella
ha ocupado diversos cargos, dentro de los que destaca la presentación de su libro. Le tocó estar al frente del Congreso en la Cámara de Diputados. La senadora Beatriz Paredes, quien es hoy la persona principal que pone en el énfasis aquellos acontecimientos históricos. Yo le agradezco que me haya invitado para ser parte de esta presentación y saludo también con mucho aprecio a otro destacado mexicano que es Jaime Martínez Veloz, con quienes hemos trabajado grandes temas a favor de México, a favor de Chiapas, desde luego. Vean, transcurría en Chiapas el 31 de enero de 31 de diciembre de 1993. Todos estábamos en la celebración, esperando el próximo año, cuando ya las noticias a través de la radio, a través de llamadas telefónicas, se decía que había una guerra en Chiapas. Para el 1 de enero de 1994 estaban tomadas los pueblos de Ocosingo, de parte en la carretera de San Cristóbal de las Casas, un destacamento que se le conoce como Rancho Nuevo, La Independencia, Las Margaritas, Chiapas. Para mediodía del 1 de enero ya era una noticia internacional. Los acontecimientos y la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, personajes que fueron claves en un momento estelar de la historia, sin duda. Se genera toda una opinión política, económica, sociológica. La presencia de destacados mexicanos como lo fue el obispo Samuel Ruiz, quien es un personaje clave junto con los integrantes de esa comisión que se llamaba la Comisión de Intermediación en ese momento. Posteriormente se conoce a la COCOPA ya desde el ámbito legislativo. Transcurrieron 6 años con aquellos encuentros en San Cristóbal de las Casas, en San Andrés Larráinzar, que es un pueblo indígena de Chiapas. Ahí se puso de manifiesto la discriminación, la pobreza, la marginación en que vivían nuestras comunidades indígenas. Ahí es un parteaguas en la vida política, en la vida social del Estado. Si bien es cierto, existieron mujeres que a través de la literatura expresaron cómo se vivía en Chiapas, cómo se daban el trato entre quienes se les conocía como caxlanes, ladinos y los indígenas. Rosario Castellanos, en su obra Balún Canán, hace un manifiesto de cómo se vive en Chiapas. Y retomo esto porque en un congreso indígena se estaban poniendo de acuerdo para establecer un diálogo y le tocó Rosario Castellanos ser moderadora de ese momento. Y decían que la palabra diálogo no existe en la lengua indígena. Entonces le pusieron el encuentro, busquemos una palabra en común que nos ponga a todos en una formación y en una palabra
que traduzca nuestro entendimiento. Revisando el libro, me encuentro con un discurso que da un destacado comandante de esa época, el comandante Tacho. Él es originario de las Margaritas, Chiapas. Es un hombre al que conozco y sé de su integridad y de su lucha. Y retomaba él en su discurso, déjenme expresarles aquí un pequeño texto que da en la máxima tribuna de la nación. Se expresa en esa tribuna y dice: hermanos, lo más valioso de la historia, la memoria de nuestros más viejos abuelos, la palabra verdadera. Para los pueblos más primeros, la ley fue la palabra verdadera. Y entre ellos y ellas, camino y camina dentro de todos, y todos ellos y nosotros, porque los hombres y mujeres primeros, los que con ellos caminaba la palabra. Las palabras siempre fueron cumplidas, y por eso se dijeron que los hombres y mujeres que cumplen su palabra son hombres y mujeres de mucha ley. Qué profundidad de discurso, la palabra. Yo imagino ese momento histórico, estando al frente Beatriz Paredes junto con otros destacados legisladores, como lo es mi compañero con licencia el senador Martí Batres, un discurso que pronuncia en la tribuna sobre los 15 minutos en los que se podía arreglar el conflicto. Discursos como el de Felipe Calderón, como el de José Narro, las intervenciones también de cada uno de los comandantes, de la comandanta Esther. Creo que pone al descubierto no solamente los problemas de Chiapas, sino los problemas de las comunidades indígenas de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de todos los estados donde hay una fuerte presencia de pueblos originarios. Es un parteaguas de la historia y es un momento para contar, y contarlo desde la visión de quienes fueron los protagonistas de este encuentro, de este diálogo, como decía Rosario Castellanos, o como lo decía el comandante Tacho, la palabra es ley. Fue en un abrir y cerrar de ojos, 1994, 2001, que se da este encuentro. Fue toda una caravana de información en las carreteras. Cuando se llega al Congreso de la Unión, imaginemos ese momento. Era casi impensable que se iba a utilizar la tribuna. La tribuna es propia solamente para los legisladores, para los secretarios cuando vienen a comparecer, o para el presidente en aquel formato utilizaba el día de su informe. Entonces se abre un nuevo ejercicio parlamentario en nuestro país, y ahora, a más de 25 años de este encuentro, se tiene una visión de país distinta. Hoy la realidad de Chiapas es distinta. Ahora en Chiapas las comunidades tienen más acceso a la información. La religión ya no es un problema de conflictos, hay tolerancia. Hay que decir que también a Chiapas le ha ido bien. Después de ese conflicto se vio un Chiapas en la marginación, y pasando los años, hoy viven en condiciones mejores. Y esto es lo que ha logrado un
gobierno que nosotros desde Morena denominamos la cuarta transformación. Gobernar para los más pobres, gobernar para los grupos más vulnerables, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Creo que Chiapas aún tiene una asignatura pendiente en el Pacto Federal. Se van a cumplir 200 años de su federación. En septiembre del 2024 cumplirá 200 años. Y había que revisar cuáles son las asignaturas pendientes que tiene la federación con Chiapas. En materia de combate a la pobreza, revisar cómo está la vivienda, cómo están los espacios educativos, la salud con sus clínicas, qué tanto ha avanzado en la educación el pueblo de Chiapas, no solamente a partir de estadísticas, sino a partir de su nivel de conciencia, porque eso es lo fundamental. Después de haber tenido un conflicto como el que aún está pendiente de resolverse, porque aún están presentes en los municipios de Altamirano, de Las Margaritas, de La Realidad, un ejido que se llama La Realidad, sus juntas de los caracoles. Tenemos una comisión en este Congreso que es integrada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Ahí está presente aún ese canal de diálogo. Creo que sería importante, después de analizar las posturas que tuvo en ese momento el movimiento zapatista, que tuvo la religión, porque jugó un papel importante, y de quienes tuvieron ese encuentro para poder solucionar y hacer reformas a nuestra Constitución, que muchas de ellas ya se han alcanzado, como es la libre determinación de los pueblos indígenas, que fue toda una lucha y fue todo un conflicto el que vivimos allá. Por eso, para mí, este libro que Beatriz Paredes hace una compilación, pues resulta un documento importante para nuestro acervo cultural y para recordarnos a los chiapanecos, en mi caso como senador y como legisladores, que aún tenemos una asignatura pendiente en resolver, porque siguen estando las bases zapatistas, siguen teniendo su respeto, pero tienen sus propias tradiciones, costumbres, gobiernos, que ellos así se han denominado a través de su Junta de Caracoles, una asignatura pendiente que debemos de resolver. Ojalá y ellos dieran también el paso para nosotros estar listos desde el Poder Legislativo. Y desde luego, un llamado al Poder Ejecutivo para tomar en cuenta que este movimiento visibilizó a un país distinto y visibilizó a un Chiapas en el que sin duda le ha aportado a su desarrollo. Yo felicito a Beatriz Paredes por este gran trabajo, al Instituto Belisario Domínguez porque siempre ha dado una apertura a todas las fuerzas políticas, ya que el coordinador del PRI, el senador Miguel Ángel Osorio, siempre ha mostrado pluralidad. Qué bueno, Beatriz, te felicito. Gracias por tener presente a Chiapas, no solamente en estos temas indígenas, sino también que conoce perfectamente los temas de la frontera sur. Son temas de su expertise. Yo le digo maestra Beatriz Paredes, porque escucharla es sensacional. Sus disertaciones académicas y políticas siempre son de un gran aprendizaje. Muchas gracias, Beatriz. Felicidades. Muchas gracias al senador Eduardo Ramírez por ese mensaje. Sin duda, Chiapas está muy bien representado en este Senado de la República. Y antes que nada le vamos a pedir a todos, si son tan amables, de poner su teléfono en silencio, si no es mucho pedir que no interrumpan más, por favor, la parte final.
ya suficiente, gracias. Y también recordar, quien quiera un ejemplar del libro lo puede solicitar ahora al final, junto con una galletita, un café, un vaso con agua. Y sin más, vamos a la parte final de esta presentación, que es escuchar, para cerrar con broche de oro, algunas reflexiones finales de parte de la autora o la compiladora, la detonante, la senadora Beatriz Paredes. Pues realmente no hay mucho que abundar. Dos intervenciones desde dos perspectivas diversas, las dos muy empapadas de la realidad chiapaneca y de el papel que el movimiento zapatista jugó para evidenciar la problemática de los pueblos originarios de Chiapas y desde luego lo que esta problemática refleja también de la problemática de los pueblos originarios en nuestro país. Es muy trascendental el recordar cómo a la Revolución Zapatista se le llamó la primera revolución de la época postmoderna, no solo porque era un alzamiento de pueblos originarios que cuestionaba el orden establecido en el mundo desde la perspectiva del crecimiento devastador de un capitalismo depredador como fue la etapa superior neoliberal que en algunas regiones del mundo devastó a la naturaleza como el espacio de realización de los pueblos originarios, sino también por las características muy excepcionales del manejo del lenguaje. El manejo del lenguaje que, como lo refirió el senador Ramírez en las citas que hizo del comandante Tacho, en el caso de los comandantes zapatistas utilizó mucho la parábola como método de expresión poética para los mestizos, pero también en ese aprendizaje de los indígenas de decir a profundidad sus preocupaciones y al mismo tiempo confrontar con cuidado, porque finalmente han tenido siglos de confrontación y saber resistir y saber persistir ha generado el aprendizaje de un manejo del lenguaje profundo que al mismo tiempo señala las cuestiones las cuestiones esenciales, las cuestiones básicas, pero puede encontrar la posibilidad de continuar en una convivencia siempre tensa con el mundo criollo o con el mundo mestizo. Por eso eran tan interesantes las expresiones de los comandantes del EZ. Yo simplemente les pido a todos aquellos que se identifican con las reivindicaciones justas de los pueblos originarios que no olviden lo que aquí ya refirió Jaime Martínez Veloz. Quedan pendientes, los pendientes requieren del esfuerzo de todos, requieren de una gran alianza de todos y solo con una gran alianza de todos muchos de los temas que no se han resuelto aún podrán resolverse, porque no solo tienen que ver con los sistemas políticos, con las características de la economía, sino con siglos de marginación, con circunstancias concretas y con modalidades objetivas de realización económica. Para mí es muy importante el papel del Instituto Belisario Domínguez, las dos obras que hemos editado con el Instituto, el EZLN en el Congreso de la Unión y del sufragio a la paridad, son dos obras que tienen como propósito generar un registro de hechos fundamentales para la vida parlamentaria del país. La presencia de los indígenas en la tribuna más alta como una modalidad de democracia participativa sin desconocer el núcleo de la democracia representativa que es el Congreso y del sufragio a la paridad, la posibilidad de que tengamos un
Congreso equitativo en la participación de las mujeres y de los hombres. Muchísimas gracias por su presencia y sigamos luchando. Muchas gracias. Como dice el movimiento zapatista, Zapata vive, la lucha sigue, sigue. Muchas gracias nuevamente y así nos despedimos. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado de forma virtual o presencial. Tengan una excelente tarde y provechito.